has comentado antes que Berlín queda rodeada aproximadamente para el 24 o 25 Sí, el de, 25. 25 de abril. Y bueno, pues a partir de este momento ya empiezan a avanzar desde todas las direcciones hacia el centro. Una de las Sí. cosas que se alude es que en estas defensas no pudieron reforzarse mejor debido a que directamente pues faltaba gasolina para incluso llegar a movilizar pues ciertos depósitos que se tenían, depósitos de armamento me refiero, que se tenían por los alrededores de Berlín, que incluso pues no se pudieron ni trasladar a la capital, y como has comentado tú, y muchos tanques pues fueron directamente enterrados en una calle, reforzado con sacos y con ladrillo, en plan torreta defensiva fija, ¿no? Y digamos que todavía, a lo que me refiero, o sea, que no pudieron ni tan siquiera utilizar todos sus recursos, todo su material para defender la capital, porque directamente pues faltaba munición, faltaba gasolina y le faltaba de todo, ¿no? A ver, es un dato interesante el que comentas, pero bueno, tampoco hay que pensar que Alemania estaba Berlín, capital de Alemania, estaba totalmente desabastecida, ¿vale? Sí que tenían ciertas reservas. Yo por lo menos en las fuentes que pude consultar o allí sobre el terreno, había sitios que lógicamente pues les interesaba tener acopio de combustible y de munición. Por ejemplo, había parques móviles, entiéndase lo de parques móviles, de mantenimiento para los últimos carros de combate que van a luchar en Berlín. ¿De acuerdo? Entonces, esos carros de combate estuvieron prácticamente desde que se cerró el cerco el 25 hasta el 2 de mayo, por la mañana, que es cuando termina la batalla de Berlín, alrededor de las 11 de la mañana de aquel 2 de mayo, todavía había carros de combate alemanes plantando cara al ejército rojo. A ver, lo que sí que es cierto es que se prioriza el combustible, ¿vale? Lógicamente, ¿qué vas a decir? Oye, ¿le doy combustible a los camiones para que transporten tropa de un lado a otro o se lo doy a un carro de combate? La duda ofende. Se lo vas a dar, lógicamente, a un carro de combate. Sí que se miró con cuentagotas hasta el final la última gota de combustible que se iba destinando de unos a otros. O sea, eso hay que tenerlo de verdad muy, muy claro. También es interesante recordar que estamos en el 25 de abril, que ya se ha cerrado el cerco. Y aquí la película, el protagonista absoluto va a ser el Ejército Rojo, porque si bien habéis escuchado, se han dicho hola los americanos y los norteamericanos y los soviéticos en Torgau, en el Elba. Bueno, ahí se ha cerrado el cerco, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, pues bueno, es interesante. También lo decía alguien en el chat, que de cara a negociar una paz en el futuro, un reparto de Europa y tal, decir, oye, yo soy el conquistador de Berlín, coño, eso te da cierto prestigio, ¿no? Te va a dar también como algún argumento mucho más de cara a tus negociadores, al resto de gente que se siente contigo a la mesa. Pues bueno, eso es algo que lo tenía clarinete, pero muy clarinete lo tenía Stalin y por supuesto sus generales y lógicamente pues bueno, se dejaron el alma en conquistar Berlín, como veremos hasta ahora, que no fue cosa fácil. Ese apunte que has hecho sobre el tema de recursos me ha parecido súper, súper interesante, porque fíjate que los alemanes, cuando van perdiendo a lo largo de la batalla carros de combate, dicen, bueno, es que necesitamos más, ¿de dónde los sacamos? Si no les podemos meter, pues les sacamos de donde sea. Y dirás, coño, ¿y de dónde sacó esta gente carros de combate? Bueno, pues de museos, del patio de la Cancillería, de muchísimos sitios que había carros de combate capturados, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, sirvieron en la batalla de Berlín. Y eso hay fotos que lo documentan, y testimonios que lo documentan. Diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues con eso se dedicaban a transportar munición de un lado a otro e incluso a presentar batalla. O sea, eso es lo que tenían. O sea, es que los recursos iban menguando. Y lógicamente, pues bueno, ahí tenemos el caso de la, entre comillas, Panzer Division Muncheberg, que luchó hasta el final, pero ya con 4 carros de combate contados, ¿no? Pues bueno, tuvieron que hacer acopio del último que tenían, hasta de los propios museos. Una vez que lo cercaron, tuvieron que suministrarlo por aire, ¿no? A ver, el aire, en este caso, la Luftwaffe poco pudo hacer, porque ya la superioridad aérea era de los soviéticos. O sea, estaban totalmente, vamos, estaban asediados, o sea, era imposible hacer un suministro. Lo que sí que es cierto, que en Berlín había muchísimos emplazamientos dispersos, tal vez no un gran almacén de munición o tal, sino que lo tenían repartido, tanto la munición como los pocos víveres, sí que lo tenían bastante repartido por la ciudad. Uno de esos sitios bastante, a ver, a veces magnificado,
o sea, voy a poner algún ejemplo, es que podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana hablando de la batalla de Berlín, pero bueno, algún caso muy concreto, por ejemplo, fue el Ministerio del Aire, que fue uno de los últimos cuarteles que tuvo la pequeña unidad de españoles que combatió en Berlín, pues la combatió con los alemanes, y en ese Ministerio del Aire sirvió de taller de mantenimiento, entre comillas, los alrededores de los últimos carros de combate que lucharon en Berlín, pero fue su lugar de reabastecimiento tanto de munición como de combustible y también de mantenimiento. O sea, ese, por ejemplo, fue uno de los puntos fuertes, un edificio grande, sólido, más o menos intacto, a pesar de todos los bombardeos que habían transcurrido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por ejemplo, tenemos otro punto mítico que fue el aeródromo de Tempelhof, al sureste de Berlín. Yo me acuerdo que eso lo he visitado, aquel complejo, varias veces y te quedas impactado. O sea, aquello es, vamos, el típico lugar que asocias con el Berlín, con la Alemania del Tercer Reich, pero que curiosamente no está construido ni por Speer ni durante la Segunda Guerra Mundial, sino que es mucho más previo por otro arquitecto y demás. Pues bueno, allí también en los sótanos, en los hangares, se seguían reparando cazas de combate hasta las últimas horas de la batalla de Berlín. O sea, eso, por ejemplo, dentro de la batalla de Berlín sí que era muy interesante capturarlo, porque es un aeródromo perfecto, enorme, que podían utilizar, y como así hicieron los soviéticos durante la batalla de Berlín. Según tu opinión, una vez que Berlín queda rodeada, que ya a partir de ahí se puede decir que no hay prisa, porque el enemigo al final, y más como estás comentando, que ya suministrarles desde fuera es muy difícil y demás, en definitiva, que una vez que está rodeada ya solo es cuestión de tiempo que se rindan, se les puede bombardear, se les puede arrasar y no hace falta sacrificar infantería ni sacrificar nada lanzándote hacia el centro. ¿Cuál crees que, según tu opinión, el motivo por el cual se dan tantísima prisa por intentar llegar al centro de Berlín y que la ciudad se rinda lo antes posible cuando ya carece de importancia? Aquí hay gente que dice que fue por la icónica fecha de hacerlo antes del 1 de mayo y ondear la bandera soviética en el Reichstag. Hay quien dice también que fue porque no querían que los estadounidenses aparecieran por allí de una forma u otra. Hay quien dice que querían incluso capturar a Hitler o saquear todo tipo de depósitos y de centros de investigación y demás. ¿Cuál crees que es la más acertada, según tu opinión? Hay de todo. Es que, ya te digo, la batalla de Berlín es una amalgama de microbatallas, pero también de situaciones misteriosas e interesantes, por supuesto, que podemos estar hasta las 5 de la mañana, de verdad. Yo me quedo con 2-3 pinceladas, de acuerdo que, insisto, aquí cada uno luego ya puede investigar por su cuenta, que seguro que va a sacar sus propias conclusiones, y al fin y al cabo es el objetivo de este programa y del canal, por supuesto. A mí me llama mucho la atención dos cosas. Por una parte, miento, tres, que había dicho tres en un principio. La primera, la fecha simbólica. Lógicamente, el 1 de mayo es muy significativo para los rusos, el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese día, a toda costa, Stalin quería hacerse con la capital, ¿vale? Que quedase rendida a sus pies y tal. Bueno, a ser posible lo más rápido aquel día 1 para que de alguna forma pues llegasen fotos de durante todo el día, celebraciones, etcétera. Bueno, pues no le salió del todo bien porque la lucha en Berlín se prolongó hasta el día 2 a las 11 de la mañana, e incluso me consta que hasta varios días después unidades que quedaron dispersas y que no tenían comunicaciones, ya había caído Zosen al sur de Berlín, estaban combatiendo, haciendo la guerra a su cuenta y duró más allá del día 1, lógicamente. Entonces, esa sería una razón. Otra de las razones, bueno, ya que llegas hasta la capital, hacia el corazón del enemigo, pues lógicamente a quién hay que capturar, al número mayor posible de jerarcas del régimen, y a ser posible a Adolf Hitler antes de que se pueda ir. O sea, tenemos microhistorias dentro de la batalla de Berlín, como el aterrizaje famoso de Hannah Reitz en el Unter den Linden con una avioneta, hay una Storch, que si alguno se ha montado una de esas, pues dices, no sé cómo coño vuelo aquí de milagro, pues son súper endebles, pero a la vez muy, muy fiables. Es un aparato bastante curioso y en el que solo pueden ir 2 personas, 3 si me apuras. ¿De acuerdo? Entonces, vale, pues es que Hannah Reitz aterrizó y sacó de allí, volando, pudo sacar de allí a Hitler. Bueno, luego hablaremos al final de todo esto, ¿no? De estas teorías que hay. Pero, lógicamente, cuanto antes estrecharan el cerco y estrangularan
al ejército alemán, a los defensores que quedaban y a la cúpula en esa cancillería y en el Führerbunker, pues lo lógico es que cuanto antes mejor. Entonces, esa es otra razón, intentar capturar al mayor número posible de jerarcas del régimen opuesto. Y luego también interesante también, si tú controlas el Ejército Rojo, la capital, lo antes posible, vas a dejar, como muy bien decía por ahí algún invitado, vas a dejar menos pie a que el enemigo diga, coño, bueno, me defiendo tal, con uñas y dientes, de acuerdo, le vas estrangulando, bien, su papel, ¿no? Se tiene que defender, lógicamente, los alemanes, los otros atacan, yo me tengo que defender. Pero es que, ¿qué pasa con los aliados de la Unión Soviética? Que dirán, coño, si esto se prolonga, pues habrá que echar un cable, entre comillas, y a ver qué pillo, ¿de acuerdo? O sea, Berlín es una rapiña internacional que si los soviéticos tardan más en tomarlo, pues igual, ¿no? ¿Quién te dice que Eisenhower hubiese presionado un poquito más para decir, no, es que aquí vamos a participar también en esta batalla y a ver qué pillamos? Hay que recordar que en Berlín había un montón de instituciones, laboratorios, cositas por ahí muy interesantes que, insisto, dan para otro programa aparte, de cositas de investigación, etcétera, etcétera. O sea, que eso también es importante, ¿vale? O sea, estos para mí son uno de los aspectos más interesantes. Luego, por supuesto, los distintos aeródromos. Si tú tomas Berlín y te haces con aeródromos como por ejemplo, Tegel, como Tempelhof y demás, te garantizas una rápida evacuación, por ejemplo, de heridos, de material importante que te quieras llevar a Moscú para investigar, prototipos de armas, material científico, personalidades del régimen opuesto, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, para reabastecer lo más rápido posible a tus tropas de ocupación, ya sí que sí, en Berlín.